Hola, hola, mis queridos estudiosos de la anatomía. Sean bienvenidos a un nuevo video anatómico de este canal Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Y hoy, vamos a hablar de la primera entrega de 4 de la anatomía de la médula espinal. En este primer video abordaremos la configuración interna y externa de la médula espinal. Es un tema algo largo, es por eso que en el segundo video hablaremos de la disposición de las raíces espinales de cada segmento de la médula. En un tercer video de médula espinal 3 hablaremos de cómo están dispuestas las meninges, las envolturas a nivel raquídeo nada más. Y por último, en el último video de médula espinal 4, tocaremos el tema de la vascularización de la médula espinal. Ojo, en estas entregas solamente hablaremos de la anatomía grande, anatomía macroscópica. Ya hablar de los tractos, hablar de los fascículos, de las fibras que llevan, eso ya lleva otros temas que son los temas de sistematización que abordaremos cuando terminemos todo el contenido de neuroanatomía macroscópica como tal. Muy bien, entonces sin más nada que agregar, comenzamos primero hablando de las generalidades de esta médula espinal. Recuerden ustedes que la médula espinal es parte del sistema nervioso central. En las generalidades del sistema nervioso hablamos de que el sistema nervioso central se divide en dos porciones. Una porción superior o craneal que está dentro de la bóveda craneal, que es el encéfalo, y una porción más inferior que está adentro del conducto vertebral, que es la médula espinal. Entonces la médula espinal se puede decir que es una continuación del tronco encefálico, es continuación del encéfalo, es un conjunto grueso de fibras. Muchos estudiantes cuando comienzan a estudiar anatomía confunden mucho la médula espinal con la médula ósea. Totalmente distinto. La médula ósea es un tejido hematopoyético, formación de células sanguíneas, que se encuentra adentro de los huesos, particularmente los huesos largos y algunos planos. Mientras que la médula espinal, ya vean que es un tejido nervioso que se halla dentro del conducto vertebral. Ya si quieres entender qué es el conducto vertebral, tienes que buscar mis videos de columna vertebral, en la cual abordamos las vértebras de la columna como tal y explicamos más cómo es este conducto vertebral. El hecho es que la médula espinal no está totalmente aislada, sino que tiene esa protección ósea, que es una protección mecánica bastante importante. Muy bien. Ahora, la médula espinal está envuelta por un conjunto de membranas que es lo que denominamos las meninges. Estas membranas meníngeas, que son las mismas, o bueno, muy parecidas a las que encontramos en el encéfalo, envuelven a la médula espinal en todo su espesor y es de la cual hablaremos en la tercera entrega de médula espinal. Entonces la primera envoltura que va a tener son las meninges y luego tiene toda la estructura ósea del conducto vertebral que lo termina de proteger desde el punto de vista mecánico. Vean esta visión anterior, aquí vean a la médula espinal al fondo y vean cómo está envuelta por un conjunto de membranas que, bueno, como les digo, no abordaremos en este video, es para que vean cómo las envuelve. Y podemos ver cómo de la médula espinal emergen los famosos nervios raquídeos o nervios espinales, que son todos aquellos nervios que tal vez usted ya ha estudiado que forman plexo, que es el plexo cervical, plexo braquial, plexo lumbar, plexo lumbosacro, nervios intercostales, a los cuales damos los nombres de acuerdo al segmento. Si es cervical lo llamábamos C1, C2, si es torácico lo llamábamos T1, T2 y el lumbar L1, L2, etc. Es para que entiendan que esos nervios emergen entonces de la médula espinal. Muy bien, cuando vemos a la columna vertebral y a la médula en un corte sagital, vemos que la médula no es una estructura totalmente vertical, sino que tiene una serie de curvaturas. Curvaturas que son las mismas o que coinciden, por decírselo de alguna manera, con las curvaturas propias de la columna vertebral. Si usted ya conoce el conducto vertebral, que de verdad le recomiendo que lo domine para que puedas entender la médula espinal, te vas a acordar que a nivel cervical existía una concavidad hacia posterior, o lo que es lo mismo decir, una convexidad hacia anterior. Entonces, obviamente, la médula espinal a ese nivel cervical también va a ser una concavidad hacia posterior. Cuando llegamos al segmento torácico de la médula espinal, vemos que más bien hace una gran concavidad
hacia anterior o convexidad hacia posterior, como usted lo quiera decir. Y por último, la última porción, digamos, de la médula espinal que queda a nivel lumbar, vemos que hace una pequeña concavidad hacia posterior porque la columna vertebral, vean que es bastante cóncava hacia posterior a ese nivel. Eso es importantísimo saberlo. Véanlo aquí nuevamente, una concavidad hacia posterior cervical, concavidad hacia anterior dorsal y por último el segmento final de la médula a nivel lumbar hace concavidad hacia posterior. Bien, ¿cuáles van a ser los límites de la médula espinal? Vamos a tener un límite superior, ¿ok? Y un límite inferior. El límite superior es el que se da cuando ella se continúa con el bulbo raquídeo o médula oblongada. Ya en el canal hay video de bulbo raquídeo. Es decir, la parte de la médula espinal que conecta directamente con el tronco encefálico y con ello al encéfalo como tal es a través del bulbo raquídeo, ¿ok? Que es digamos, este bulbo, ese bulto que se forma al final de este tracto nervioso. Ahora, ¿cómo establecemos el punto de corte hasta dónde yo digo que es médula espinal y dónde comienza el bulbo raquídeo? De verdad, es bastante difícil establecer el límite como tal, por lo menos desde el punto de vista anatómico es bastante complicado. Se habla de un límite nervioso, que es el límite como tal de la estructura nerviosa del cilindro nervioso, y se dice que este límite está inmediatamente por encima de la decusación de las pirámides, que es esta estructura que usted ve aquí en la parte anterior. Pero también se dice que es un punto que está exactamente superior a la emergencia del primer nervio cervical, que es este que ustedes ven aquí, que es el nervio C1. Entonces, por encima de C1 se dice que ya de allí para arriba es bulbo raquídeo y de allí para abajo es médula espinal. Ese es el límite nervioso. Existe un límite que es óseo, que es un límite convencional. Sin embargo, no conviene mucho aprendernos el límite óseo o tomarlo como referencia porque no siempre se cumple. Sí, algunas personas tienen esta parte del conducto vertebral un poco más estrecho y realmente el bulbo raquídeo está un poco más abajo. Sí, pero el límite que tomamos, digamos, desde el punto de vista anatómico, óseo, es una línea imaginaria que pase por encima de la vértebra C1, del arco anterior y posterior de C1, que es la vértebra atlas. ¿Ok? Que también pasaría por encima de la apófisis odontoides de la vértebra C2. Ese es el límite óseo como tal que me separa. Entonces, bulbo raquídeo por arriba, de médula espinal por abajo. Con respecto al límite inferior, si es un poquitico más fácil de dilucidar, vean que la médula espinal se va estrechando cuando se va haciendo más inferior hasta llegar inmediatamente a nivel del disco intervertebral que separa la vértebra L1 de la vértebra L2. Vean que esta es D12 porque veo que agarra la duodécima costilla. Entonces este es L1, L2. Vean que en el espacio intervertebral, donde está el disco entre ambas vértebras, hasta allí yo digo que llega la médula espinal en una estructura que se va estrechando denominada el cono medular, que es la porción inferior, como vamos a ver ahorita, de la médula espinal. Ahí sí no hay mucha diferencia. ¿Qué es lo que pasa? Existe un cordón central, no sé si lo logran ver aquí, es justamente el que está en el centro, en todo el centro, que es el filum terminale, es una continuación de la médula espinal. Ese filum terminale, o a través del filum terminale, ahí se las marco, llega hasta la base del coxis, ¿ok? Hasta la base del coxis, específicamente a nivel de la vértebra CO1, que es la primera coxigia, o la segunda coxigia, aunque la mayoría dicen la vértebra CO2, ¿sí? Que es la segunda coxigia. Entonces, bueno, a través del filum terminale se puede decir que esa prolongación de la médula espinal llega hasta la vértebra CO1 o la CO2. Ahora, esto se las traigo para que vean que es un poquito diferente el nivel hasta donde llega la médula espinal a medida que va creciendo o desarrollándose el organismo. Fíjense aquí que aquí es un feto de 8 semanas, como la médula espinal abarca todo el conducto vertebral y se mete hasta dentro del conducto sacro. Vean cómo llega al final, casi hasta la punta del coxis. Ya este feto de 24 semanas, vean cómo el nivel comienza a ascender y a estas 24 semanas ya está casi a nivel de la primera vértebra sacra. Ya en el recién nacido, vean cómo llega más o menos a nivel de la vértebra L3, vean la punta o cono medular, y ya en el adulto, vean cómo llega a el espacio intervertebral entre L1
y L2. ¿A qué se debe esto? Esto se debe no a que la médula espinal se encoge, sino que la columna ósea, la vertebral, el propio conducto vertebral comienza a aumentar de dimensión y por ende la médula va quedando cada vez más pequeña con respecto al estiramiento que hace el conducto vertebral. Entonces es importante saberlo. Vamos a hablar entonces ahora de la morfología externa de la médula espinal, luego hablaremos de la morfología interna, pero antes no te vayas a despegar del video. Importantísimo que te suscribas al canal. Abajo donde ves que dice suscribirse le das clic y quedas suscrito a los más de 250 videos anatómicos que en él se encuentran. Nos habíamos quedado entonces hablando de la morfología externa. Vemos que tiene una forma cilíndrica bastante larga. ¿Ok? En este corte horizontal podemos notar que, bueno, realmente no es un círculo perfecto, sino que es un poco achatado en sentido antero-posterior, de manera que en sentido lateral es un poco más ancho. O sea, es más largo de ancho que de antero-posterior. A eso me refiero. Vamos a ver que igualmente su tamaño o su grosor no es uniforme, sino que, bueno, aquí arriba vemos las estructuras del tallo encefálico, vemos cómo en la porción más superior hace un bulto, que se la debemos denominar intumescencia cervical, y ya cuando está terminando a nivel lumbar vuelve a hacer otro bulto que la denominamos intumescencia lumbar. ¿Sí? Son los dos grandes abultamientos que tiene la médula espinal. Aquí en este corte, bueno, esto va pegado aquí porque esta punta es el filum terminale justamente. Bien, en promedio, bueno, se dice que la médula espinal mide 45 centímetros. Recuerden ustedes que llega a nivel entre L1 y L2. Todo esto que ustedes ven es prolongación de nervio, que vamos a ver ahorita que se llama la famosa cola de caballo, pero la médula como tal, que es el abultamiento, el cilindro, llega hasta las inmediaciones de L1, L2. Entonces vamos a estudiar 6 grandes porciones de esta médula. Su porción más superior, denominada justamente así, porción superior, va más o menos, obviamente van a ver que no se va a corresponder siempre con la imagen, esta es una imagen sacada del Latarjet, va más o menos desde el arco anterior, desde la vértebra C1 al arco anterior de la vértebra C3. Importante porque van a ver que aquí está separada en segmentos, no sé si lo logran ver, eso se denominan segmentos medulares o también la llaman mielómeros. Entonces en esta porción superior vamos a ver que se originan los mielómeros que van a dar las raíces espinales desde C1 hasta C3 justamente, que son las que conforman la mayor parte del plexo cervical. Luego seguimos con la segunda porción, que es justamente el bultico más superior que yo les mostraba. Esa segunda porción la vamos a denominar la intumescencia cervical, que aquí más o menos está marcada en roja. Esa intumescencia cervical, bueno, va a ir desde la vértebra C3, más o menos, hasta la tercera vértebra torácica, que es la vértebra D3. Sin embargo, en esta imagen más o menos llega hasta inmediaciones de D1, D2, cuando mucho. Pero es lo que dice la teoría y lo que yo siempre les digo, la teoría mata, o sea, está por encima de lo que muestre el atlas. Esta intumescencia cervical entonces va a originar a el nervio C4, que es parte del plexo cervical, es el último nervio del plexo cervical, y a todas las raíces del plexo braquial, que es desde C5 hasta C8, incluyendo a la primera vértebra dorsal, que es la vértebra D1. ¿Ok? Esa es la intumescencia cervical. Luego vemos a la porción torácica, que es la porción más larga. Cabe destacar, aquí más o menos lo ponen en amarillo. Va a ir entonces desde la vértebra D3, porque allí es en donde se acaba la intumescencia cervical, hasta las inmediaciones de la vértebra D9, D10 más o menos. ¿Ok? Entonces, esta porción torácica va a originar a los 11 nervios intercostales, así como también origina al 12º nervio intercostal, que para efectos de anatomía no se llama nervio intercostal, sino nervio subcostal. Esa es la famosa porción torácica. Luego tenemos la intumescencia lumbosacra, que es el abultamiento más inferior que yo les mostraba. Esa intumescencia lumbosacra va desde la vértebra entonces D9 o D10 hasta la vértebra L2. ¿Sí? Más o menos hasta la vértebra L1, vértebra L2, para ponérselo más, no tan clásicamente L2. Y esta intumescencia lumbosacra es la que va a originar entonces las raíces
que van para el plexo lumbar y para el plexo sacro. Vamos a tener entonces la última porción de la médula como tal, que es el cono medular, que vamos a ver que es la punta de la intumescencia lumbosacra. Ella se encuentra enfrente de la vértebra L2. ¿Cuál es L2 aquí? Bueno, contamos de abajo hacia arriba, L5, L4, L3, L2. Vean ustedes cómo la punta está a nivel de L2. Obviamente, esto es a manera de esquema, porque aquí ponen esos segmentos del cono con un azul un poquito más oscuro. Pero realmente es la parte final, la que queda justamente enfrente de L2. Y ella va a originar las raíces sacras y las raíces coxígeas. Importante que ya vean que el cono medular está rodeada por un grupete de nervios que en conjunto forman el cauda equina o cola de caballo. Por último, recuerden ustedes entonces el filum terminal, que es el que sale desde la punta de ese cono medular hacia abajo. Veanlo ustedes aquí. Ese filum terminal tiene dos grandes porciones. Tiene una forma, bueno, vamos a ir en el orden de las diapositivas, tiene un aspecto filiforme, ¿sí? Es un aspecto digamos circular y que se va haciendo puntiagudo a medida que va llegando a su final. Nace en el vértice del cono medular, como lo pueden ver aquí arriba, es una estructura central que tiene dos porciones. Una porción que queda envuelta siempre por pía madre, que está dentro del saco dural, hasta que llega a la punta del saco dural y es esta que les estoy mostrando aquí. Hasta aquí llega la punta del saco dural y ya de allí determina esa porción pial porque viene de pía madre, está envuelta por pía madre, y empieza la porción extradural o dural del filum terminale. ¿Por qué se llama así? Porque desde allí hasta abajo ya queda envuelta solamente por dura madre. Entonces la porción más superior, que está dentro del saco dural, está envuelta por pía madre, y la porción externa, que está por fuera del saco dural, está envuelta es por dura madre. Y a través de esa envoltura de dura madre llega entonces a la base del coxis. Esta sería a grosso modo la, digamos, anatomía externa. Fíjense ustedes aquí, este es el cono medular. Todas estas raícitas que ven a los lados, esas son el cauda equina o filum terminale. Y aquí podemos ver cómo el cono medular está envuelta por pía madre, que es la membrana de las meninges más internas. Y bueno, ese cono, como se continúa con el filum también va a estar envuelta por la misma pía madre. Vamos a pasar entonces a la configuración un poquito más cerca, la externa, y después terminamos con la configuración interna. Esta configuración externa tenemos que estudiarla en un corte horizontal. Vamos a estudiar tres grandes caras, una cara anterior, una cara posterior y dos caras laterales. La cara anterior se diferencia de la posterior porque vemos esa gran fisura. Vemos que la cara posterior tiene un surco a nivel medio, pero no es ese hueco, no es la fisura que sí vemos en la cara anterior. Entonces lo primero que vamos a encontrar es la fisura mediana anterior, también llamado el surco mediano anterior en toda la línea media. Hacia los lados encontramos al surco anterolateral, importante porque ese surco anterolateral es donde van a emerger las raíces anteriores de los nervios espinales. Fíjense ustedes aquí. Aquí tenemos a la fisura mediana anterior o surco medio anterior y vemos aquí al surco anterolateral. Y vemos que de ese surco anterolateral es que salen las raíces anteriores que conforman a cada nervio espinal. Fíjense ustedes que en la parte más superior, casi llegando al bulbo raquídeo, encontramos la famosa decusación de las pirámides. ¿Por qué? Porque esta porción que me queda aquí entre, digamos, el surco mediano anterior y el surco anterolateral se denominan las pirámides. Entonces, por eso esta unión de las pirámides se denomina la decusación piramidal. Si nos vamos a la cara posterior, que sería esta que está aquí, recuerden, vemos un surco llamado el surco mediano posterior, que corresponde, digamos, sagitalmente con la fisura mediana anterior. Vamos a ver que ese surco mediano posterior se dirige hacia anterior, hacia adentro de la médula espinal a través de un tabique, llamado el tabique mediano posterior, que sí no lo vemos en la parte anterior. Hacia los lados encontramos al surco posterolateral y entre el surco posterolateral y el surco mediano posterior vemos un surco medio atravesado. Lo denominamos entonces surco intermedio posterior. Repito, este sería el surco posterolateral y este el surco intermedio posterior. Ese surco intermedio posterior lo encontramos hasta el nivel de la vértebra segunda torácica, es decir,
hasta la vértebra D2. De allí para abajo no existe el surco intermedio posterior en la médula. Vamos a ver que este surco intermedio posterior me separa toda esta región blanca posterior de la médula espinal en dos grandes fascículos. Uno medial, denominado el fascículo gracil, y uno lateral, denominado el fascículo cuneiforme. Importante. Ok, vamos a ver entonces que a nivel de ese surco posterolateral salen las raíces posteriores de los nervios espinales. Entonces ven que las raíces anteriores es del surco anterolateral y las raíces posteriores son del surco posterolateral. Ok, lo vemos aquí en esta visión, digamos, posterior. Vemos entonces al surco mediano posterior, vemos el surco posterolateral. Este que está en el medio de los dos es el surco intermedio posterior y me quedarían los dos cordones o fascículos, el más medial el del gracil y el más lateral el cuneatus o cuneiforme. Bien, la cara lateral es aquella cara que va a quedarme comprendida entre el surco dorsolateral, que sería esto, o posterolateral, que es el mismo, y el surco anterolateral, que sería este por delante. Toda esta cara que me queda aquí sería la cara lateral, una cara que está libre de surco como tal. ¿Sí? Sería toda esta zona que usted denota aquí, entre el posterolateral y el anterolateral. Pasamos ahora a la configuración interna. Vean ustedes que la configuración interna de la médula espinal es todo lo contrario a la configuración externa que traíamos nosotros en el encéfalo. En el encéfalo la sustancia gris era periférica y en el centro teníamos sustancia blanca. En la médula espinal la sustancia gris es central y la sustancia blanca es periférica. Vean que es totalmente al revés. La sustancia gris aquí está en el centro de la médula. Esto es importantísimo que usted lo sepa. Entonces, esto ya yo se los dije, que es que la médula espinal está, digamos, compuesta por segmentos llamados segmentos metaméricos o simplemente mielómeros. Estos mielómeros son los que originan a las raíces espinales como tal o a los nervios espinales. Vamos a comenzar hablando primero de la disposición de la sustancia gris. Si usted ve la forma de la sustancia gris es característica. Tiene una forma de H porque tiene unas concavidades laterales. Una forma de H. Entonces, cuando usted une, digamos, cada segmento medular, cada segmento metamérico, usted ve que todas las sustancias grises anteriores coinciden, la posterior coincide, la del medio coincide. Y se forman unas columnas que, bueno, van a lo largo de toda la médula espinal. Entonces, básicamente, vamos a ver que alrededor del conducto central, que es este huequito chiquito que ve en el centro, se disponen tres grandes columnas de sustancia gris. Una que agarra hacia atrás, que sería la columna posterior. Recuerden que la columna es todo de una vez desde arriba hacia abajo. Luego una que agarra hacia adelante, que es la columna anterior, y una que queda entre las dos, que es la columna intermedia. Claro, esta columna intermedia no la vemos en todos los segmentos medulares, por eso es que aquí, por ejemplo, no la vemos. Y me valgo este corte a nivel torácico, y aquí sí vemos una columna entre la posterior y la anterior llamada la columna intermedia. Solamente existe columna intermedia a nivel de las vértebras, a nivel de la columna torácica me refiero. Muy bien. Vamos a hablar entonces de astas. ¿Qué son las astas? Bueno, estas prolongaciones anteriores que vamos a ver en los cortes horizontales. Las columnas son las uniones de todas las astas de todos los segmentos. Las astas es solamente esto que usted ve cuando hace un corte horizontal, un corte transversal. Vamos a hablar primero del asta anterior. Recuerden que esto es anterior porque veo la fisura, vean que veo el hueco. La imagen está al revés de lo que le vengo enseñando. Pero al yo ver la fisura me ubico y ya sé que esto es anterior. El asta anterior se reconoce también porque es mucho más voluminosa que el asta posterior. Vean que es bastante ensanchada y tiene un contorno bastante irregular aparte. Vean que se dirige hacia anterior y hacia lateral y vamos a ver que las fibras que salen de él cruzan oblicuamente a la sustancia blanca y originan a las raíces anteriores de cada nervio espinal. Vean, raíz anterior de cada nervio espinal. Cuando vemos a las astas posteriores, vemos que la asta posterior es mucho más fina que la asta anterior. Aparte, no tiene ese recorrido tan irregular. Vamos a ver que sus fibras cruzan oblicuamente hacia posterior y lateral a la sustancia blanca y de ella emergen las raíces posteriores de los nervios espinales. Sin embargo, vean que la emergencia de las raíces anteriores son simples, emergen y ya. Las posteriores tienen un conjunto de zonas que vamos a estudiar. Vamos a ver que la zona que atraviesa, que es esta que está aquí punteada, es una zona que está en la sustancia blanca
llamada específicamente el tracto dorsolateral. También la llaman zona de Lissauer, ¿ok? O tracto dorsolateral. Entonces, atraviesa esta asta posterior este tracto dorsolateral. Vamos a ver que la primera porción de la raíz espinal como tal es más clara y de una consistencia un poco más blanda que el resto. Por eso la denominamos la sustancia gelatinosa o de Rolando. Luego sigue con una prolongación que está previa a la propia emergencia del nervio espinal, que es el núcleo marginal, llamado también núcleo de Waldeyer. Importantísimo. Pasando a la asta lateral, bueno, buscamos un corte torácico porque les expliqué que solamente existía columna intermedia a nivel torácico, y esa columna intermedia, cuando la estudiamos así separada, es la que me conforma el asta lateral. De todas maneras, vamos a buscarle aquí un acercamiento, véanlo ustedes allí, como un cordón distinto. Bueno, esta asta lateral, que se encuentra entre el asta anterior y el asta posterior, es importantísima porque ella contiene a los núcleos del sistema autónomo. De hecho, allí es donde está la información simpática, sobre todo la simpática que nace a nivel de la columna o de la médula espinal torácica. Muy bien. Seguimos entonces hablando de esta sustancia gris. Vamos a ver que finalmente las astas anteriores están unidas por una comisura gris anterior. Vean, está por delante del conducto central y está separada del exterior por la comisura blanca anterior. Entonces esta sería comisura blanca anterior y esta la comisura gris anterior. Mientras que posteriormente tenemos también una comisura gris posterior que está por detrás del conducto central, es menos gruesa, vean lo ancho que es la columna, la comisura gris anterior. Entonces esta comisura gris posterior une a ambas astas posteriores por detrás del conducto central y está separado del exterior es por el cordón posterior. No existe comisura posterior blanca, así como si existe la comisura anterior blanca. La sustancia blanca, por su parte, recuerden ustedes que rodea a la sustancia gris, es periférica y su grosor no es distinto en todos los segmentos medulares. Vamos a ver que a nivel cervical es bastante gruesa, pero a medida que va descendiendo empieza a disminuir la cantidad de sustancia blanca. En ella estudiamos cordones. Vamos a ver primero los cordones anteriores. Estos cordones anteriores están entre el surco anterolateral, vean ustedes, donde emerge el nervio, la raíz anterior de cada nervio espinal, y la fisura mediana anterior. De manera que tendríamos un cordón anterior derecho y un cordón anterior izquierdo. Y ambos cordones se unen a través de la comisura blanca anterior que queda por detrás de la fisura mediana anterior. Bien, con respecto al cordón posterior, bueno, es todo lo que me queda por detrás de la comisura posterior. Él va a estar entre el surco dorso o posterolateral, donde emergen las raíces posteriores de los nervios espinales, y el tabique mediano posterior, que es este tabique central. Entonces, ese cordón posterior es el que me contiene entonces medialmente al fascículo gracil y luego al fascículo cuneatus, un poco más lateral. El cordón lateral, por su parte, es el que está entre el surco anterolateral, que sería este, y el surco posterolateral, que sería este, donde emergen las raíces posteriores. Por último, hablamos entonces del conducto central, llamado conducto central de la médula espinal o conducto del epéndimo o conducto ependimario. Se llama así porque, bueno, está cubierta por membrana ependimaria, es continuación de los ventrículos cerebrales, va a lo largo de toda la médula espinal, desde su inicio hasta el final. Ahora, hacia la parte superior vemos que es continuación del cuarto ventrículo, del ángulo inferior del cuarto ventrículo. Si ya lo estudiaste, cuarto ventrículo, vas a acordarte de lo que yo te estoy diciendo. Mientras que en la parte más final termina en una dilatación a nivel ya del filum terminale, ni siquiera termina a nivel del cono medular, sino a nivel del filum terminale. Esa dilatación que ocurre allí se llama el ventrículo terminal, que es una zona ciega y ya no tiene continuación con el resto de las estructuras digamos, por donde discurre el líquido cefalorraquídeo. Además está decir que por ese conducto central de la médula discurre el líquido cefalorraquídeo. Este fue entonces todo el video de médula espinal 1. Los invito a que vean la seguidilla de videos de médula espinal. No olvides suscribirte, dale like al video si te gustó y puedes buscarme en Instagram en @JuanPisoSánchez